Ya estamos en la audiencia del día de hoy y nos acompaña el buen amigo Graciano Jiménez. Él es el presidente del movimiento Salva Dominicana y con él vamos a tratar algunos temas que son de mucho interés. Bienvenido, Graciano. Es un honor tenerte por aquí una vez más en este espacio. Esta vez como presidente de este movimiento llamado Salva Dominicana. Sí, gracias Vianey, gracias Julio. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes una vez más aquí en el Tribunal de la Tarde. Este movimiento Salva Dominicana, háblanos de qué se trata, si tienen presencia nacional y a partir de cuándo comenzó esto a caminar, este movimiento, a partir de qué fecha Graciano Jiménez entiende que debió de presidir este movimiento y sobre todo tratar de transitar por el camino hasta convertirlo en lo adelante en un partido político del sistema. Sí, mira, Salva Dominicana es una agrupación política que procura ser un partido político en la República Dominicana y surge a través de la necesidad de fortalecer la democracia en la República Dominicana, la participación de la juventud, de los hombres y mujeres que le duele este país. Nosotros hemos visto de que la nación dominicana está invadida, bajo amenaza y en situación de riesgo. En ese sentido surge Salva Dominicana con ese sentido nacionalista, patriótico, de proteger la soberanía nacional. Hemos realizado diversas acciones en ese sentido, orientando la juventud, fomentando el patriotismo, alzando la dominicanidad, pero hemos visto de que no solo con esto vamos a resolver la problemática. Nosotros necesitamos que la juventud, las mujeres y nosotros los hombres más adultos podamos trillar un camino para fortalecer la institucionalidad de este país y que podamos llevar candidatos a alcaldes, a regidores, a diputados, senadores, pero al mismo tiempo una propuesta presidencial y vicepresidencial que pueda encarar los grandes problemas nacionales que tenemos en la República Dominicana. Sí, hasta ahora, ¿qué le ha parecido las políticas implementadas por el actual gobierno respecto a reforzar nuestra frontera, a reducir la presencia haitiana ilegal en la República Dominicana? Esto es un tema totalmente fallido. Y te digo que fallido porque hay una inversión que se hizo en materia de la frontera, de alta tecnología, de drones, de sensores de movimiento, el más alto despliegue militar de la historia, pero al mismo tiempo también el mayor presupuesto para la protección de la frontera. Y en los campos de nuestro país, en las ciudades, vemos más de un 30% en la parte urbana de haitianos y en los campos hay lugares donde no están superando el número. Y si tenemos una frontera blindada y digamos que un muro también, ¿cómo es que están pasando los haitianos? ¿Por dónde vienen? Y siempre me he preguntado, ¿será por un portal cuántico que pasan? Entonces, habría que ver. Entonces, los esfuerzos que se han hecho no han llenado las expectativas. Nosotros entendemos de que el presupuesto que se está destinando a la Dirección General de Migración es un presupuesto que no tiene razón de ser, porque no está cumpliendo con las expectativas. A viva voz las denuncias están que cada vez que los nacionales haitianos son apresados para la deportación, se le da una vuelta en diversas ciudades, pueblos y provincias y posteriormente son negociados a 20 y a 30 mil pesos. República Dominicana es el país de América y el Caribe con mayor violación de derechos humanos y de tráfico y trata de personas. Aquí se está traficando con haitianos en el territorio nacional con complicidad
de las autoridades actuales y de las autoridades que estuvieron gobernándonos posteriormente. Yo creo que ni siquiera con el presupuesto de educación se resuelve el tema de esa migración terrible de haitianos hacia acá. ¿No es preocupante, Graciano, para este movimiento Salva Dominicana, el hecho de que todavía lo que impera en Haití es el terror de las bandas que son terroristas, valga la redundancia, y que en la medida, por ejemplo, de que su capital, que es Puerto Príncipe, el 90% de la misma es gobernada, pues eso es lo que gobierna, lo que saben ahí, por los pandilleros? Lo que significa esto, que los haitianos están en una situación terrible. Hambre, miseria e inseguridad, y entonces probablemente ellos piensan que la única salida de esa situación es venir a República Dominicana. ¿Tú no crees que también el tema de la situación de Haití presiona más a la gran migración de esos haitianos hacia acá? Mira, lo que está sucediendo en Haití con relación a las bandas es parte de un modelo instaurado que se creó para desestabilizar no solo a Haití, desestabilizar la isla, desestabilizar las dos naciones y desestabilizar los gobiernos. Entonces, quienes no lo han entendido están errados. El problema de las bandas no hubiese sido problema si tanto la comunidad internacional como el gobierno dominicano adopta las medidas necesarias en ese sentido. Aquí no debimos de estar hablando de migración haitiana, ni tampoco debimos de hablar de la gran problemática ni del éxodo masivo que se ha dado a República Dominicana, porque aquí tenemos un sistema de ordenamiento del Estado que cuenta con las leyes necesarias, con una constitución de la República clara que establece lo que hay que hacer en todos los sentidos para la protección de la soberanía nacional. Más sin embargo, ha habido complicidad de las autoridades. Nosotros vimos cómo se hizo un esfuerzo, todos los patriotas de República Dominicana, con la marcha que se dio hacia Friusa, donde la sociedad dominicana movió las simientes del Estado en ese momento, y tanto el gobernante Luis Abinader, nuestro presidente, el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Danilo Medina e Hipólito Mejía decidieron reunirse y emanar un pliego de 15 puntos para solucionar el problema haitiano. Desde el punto de vista de Salva Dominicana entendemos de que ese encuentro fue simplemente para pactar sus intereses y que dio como resultado entonces llevar esos 15 puntos al Consejo Económico y Social, donde emanaron 151 puntos y más del 50% de esos puntos perjudican la soberanía nacional, perjudican la República Dominicana y ahora van a legalizar más de 4 millones de haitianos. Sí, hizo referencia a violaciones de los derechos humanos y bueno, reciente por la tragedia de la ocurrida en Santiago, en la Barranquita, eso volvió pues a traer a la opinión pública el tema de los intercambios de disparos, la situación de cómo se ha manejado nuestra policía. En ese sentido, ¿qué les parece este tema de las ejecuciones extrajudiciales como una medida de control social? Mira, las ejecuciones extrajudiciales no son más que la confrontación de intereses de las bandas que están enquistadas en la Policía Nacional y en los cuerpos castrenses. O sea, la lucha desde el poder de ellos con las calles y con quienes están ejerciendo la delincuencia. Nosotros entendemos que no existe en República Dominicana la pena de muerte y que es una gran debilidad institucional y una falta de autoridad de las autoridades competentes permitir un hecho ilícito como son las ejecuciones extrajudiciales. O sea, ejecuciones que se cometen muchas veces a personas inocentes
Y cuando digo inocente, todo el mundo sabe, y lo decía el patólogo Sarita Bardés, de que los cadáveres, los fallecidos hablan, los rostros hablan. Y muchos de ellos son ciudadanos inocentes que no merecen la muerte en las calles. Entonces, sería importante de que las autoridades tomen medidas, porque este pueblo no aguanta más tener madres vistiendo de luto, tener esposas que en lo adelante se llaman viudas, pero niños que ya dejan de ser niños para convertirse en huérfanos. Bueno, terrible esto, sobre todo en uno de esos informes de la investigación del caso de la Barranquita. El resultado fue que los ejecutados, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sí. Ninguno de ellos disparó. O sea, Es una falsa el tema de los intercambios de disparos. Tradicionalmente se ha vendido eso y da pena, mucha pena, de que personas que podrían ser loables ante la sociedad dominicana, como son fundamentalmente los voceros de la Policía Nacional, se presten para decir cosas que no corresponden a la verdad dentro del marco de las investigaciones. Eso da mucha pena y no lo estoy diciendo por decirlo. La mayor parte de la sociedad dominicana está clara de lo que está pasando en este país y nosotros necesitamos de manera urgente de que el pueblo dominicano se empodere para que podamos salvar Dominicana. Para poder salvar este país, tenemos que combatir la delincuencia. ¿Pero cuál delincuencia? ¿La delincuencia doméstica o la delincuencia de cuello blanco o la delincuencia de las altas esferas, que es la que más daño le ha hecho a la sociedad dominicana? ¿Cómo ves el comportamiento de la clase política en la actualidad? Vemos un PRM, partido oficialista, defendiéndose de los ataques de la oposición. Pero la oposición ya fue gobierno en aquel entonces. Leonel Fernández fue gobierno en 3 ocasiones. Habría que ver el candidato o la candidata del PLD, quién sería, porque sería alguien nuevo. Igual que en el PRM, pues el presidente no va. ¿Cómo tú ves esta situación? De hecho, vemos como una especie de enfrentamientos a destiempo, porque las elecciones son en el 2028, y Salva Dominicana, que aspira a ser un partido político del sistema, y tú que eres su presidente, ¿cómo ves la situación de la política en la actualidad? Mira, lo primero es que la clase política le ha fallado a este país. Y producto de que la clase política le ha fallado a este país es tal como estamos, o sea, retrocediendo. Las acciones que se toman cada día no obedecen ni favorecen el interés nacional. Nosotros vemos como hay una competencia entre el partido oficialista, que es el PRM, y lo que es el PLD y la Fuerza del Pueblo dentro del marco de la corrupción. O sea, ellos llevan una competencia dentro del marco de la corrupción. Todos compiten por el primer lugar. Es algo muy lamentable, pero el tema de la confrontación política entre ellos es parte de la simulación estratégica dentro del marco político para mantenerse gravitando en el escenario. Pero ya sus intereses están pactados. Todos son aliados y ya ellos conocen cuál es el tema de la transición que van a hacer. Y la transición del gobierno y la transición del Estado la hacen. Lo primero que hay que ver es, ¿ha habido señalamiento de actos de corrupción al PLD de la Fuerza del Pueblo? No. ¿Por qué? Porque de antemano hay acuerdos políticos. Entonces, esos acuerdos políticos han permitido de que la impunidad prevalezca. Los actos de corrupción que han sido judicializados en el país han cumplido con las expectativas del pueblo dominicano, o el Estado dominicano ha gastado más en los abogados y en el proceso de judicialización que lo que ha percibido como tal. ¿Qué está pasando? Es un teatro, es un escenario político que se monta para querernos
transparentar cosas que no son. Por eso es que nosotros desde Salva Dominicana queremos darle respuesta a este país. Bueno, recién cumplidos 5 años ya de Luis Abinader en el poder, ellos mismos y su equipo de comunicación lo han calificado como 5 años de logros. En diferentes oportunidades el presidente, claro, como es normal, ha defendido su gestión y dice que probablemente en lo que ellos han sido débil es en dar a conocer las cosas que han hecho, que han sido muchas. Desde su punto de vista, ¿cómo evalúa hasta la fecha el gobierno de Luis Abinader? Si hay que identificar cuáles serían sus aciertos o sus principales debilidades. Bueno, mira, no podría decir cuáles son los aciertos, porque como ellos no han podido decirle al país cuáles son los aciertos, pero tampoco nosotros hemos podido visualizarlo. No tenemos ese parámetro dentro del marco visual para poderlo exponer. Pero sí creo que han tenido grandes desaciertos y los grandes desaciertos han sido en violación a la soberanía nacional y al interés de la patria. Ejemplo, lo que se pretende hacer con la legalización de más de 4 millones de haitianos. Pero el tema también que vi que se firmó recientemente un acuerdo internacional en materia de trabajo para establecer la igualdad laboral de los haitianos en la República Dominicana y darle protección a sus familias. Esto es algo muy peligroso para el interés de la patria, porque automáticamente queda abolido el 80-20 por el hecho de que los tratados internacionales están por encima de la ley y tienen rango constitucional. En este sentido, se le está dando prioridad a la mano de obra haitiana en República Dominicana, violentando todas las leyes y la propia voluntad y decisión del ciudadano dominicano. Aquí, más del 73% de los hogares dominicanos tienen déficit en términos laboral, porque los pocos que están trabajando no alcanza el salario para suplir dignamente las necesidades. Hay una alta demanda de los propios PRMistas solicitando trabajo en los diversos ministerios y el gobierno todavía no ha podido darle trabajo. Pero no obstante a eso, hay una cuota importante que es evidente en los diversos ministerios de nacionales haitianos, los cuales ocupan posiciones. ¿Cómo va a ser? Espera, un momentito. Claro que sí. Un momentito. Pero ya ciudadanos haitianos que están debidamente legalizados aquí. Es que yo no puedo pensar que un ciudadano haitiano ilegal ni siquiera lo pueden poner, ni siquiera lo pueden poner de portero, ni de vigilante, ni de jardinero. ¿Qué es lo que está pasando con respecto a eso? Lo que está pasando es que tenemos una gran debilidad institucional en el país. Cada vez que un ciudadano haitiano ingresa a la frontera, y pone un pie en suelo dominicano, automáticamente tiene la facilidad de acceder a documentaciones oficiales del Estado Dominicano, acta de nacimiento y cédula de identidad. Y eso le permite insertarse, pero con complicidad de autoridades que están en el Estado Dominicano. Y te digo algo, por ejemplo, en lo que es el sistema penitenciario, tú podrás ver agentes penitenciarios que ni siquiera saben hablar el idioma español, portando un arma, portando un uniforme y una investidura y un mandato que le da autoridad. Entonces yo me pregunto, y quisiera preguntarle al director de la Policía Penitenciaria, ¿de qué manera es que están, cuál es la fórmula para ello ingresar todos esos ciudadanos haitianos? Pero algo grave aún, en los cuerpos castrense, Marina de Guerra, Fuerza Aérea Dominicana y Ejército Nacional,
nosotros tenemos más de un 30% de nacionales haitianos que están en las filas del ejército y en la Policía Nacional también. Pero Graciano, eso es algo muy grave. No es grave, es evidente. Es evidente. Es algo muy grave, incluso de ser así sería, como tú lo dices, de ser así sería muy evidente. Estamos hablando que de 10 agentes militares o policiales pudieran haber 20 o 30, de cada 100, perdón, 20 por lo menos, ciudadanos haitianos. O sea, sabemos que se han insertado en muchísimos lugares, pero de ahí a pasar a ser miembros de cuerpos militares y policiales, sabemos que hay apellidos allí que son de origen haitiano, eso lo sabemos. Eso lo sabemos, ¿eh? Tú puedes encontrar un pie, fulano pie, pero ya, o sea, sus padres adquirieron la nacionalidad, él nació aquí y por tanto y por ende ya es dominicano. Esa parte no la discuto, pero quizás de manera activa que haya un porcentaje importante, eso sería un escándalo gravísimo. Mira, no es un escándalo, es evidente. Y muchas veces he visto patrullas motorizadas donde más del 60%, si son por ejemplo, son 4, sí. Van 2 motores y tú encuentras 3 haitianos y un dominicano. Lo he visto yo responsablemente. Sí, pero 3 haitianos porque está conversado con ellos. No. Óyeme, la diferencia. O porque son muy morenitos. No. Haitianos que tienen el apellido y pueden ser Ramírez, pueden ser Pérez, pero son haitianos. Entonces hay que ver lo que está pasando. Hay fibras neurálgicas para la protección de la soberanía nacional y el problema es que hay una complicidad. Nosotros tenemos traidores a la patria, dominicanos, que son quienes están traicionando este país. Pregunta final, Graciano. La situación, el escándalo del SENASA. Vemos un gobierno en donde en principio plantea que ellos mismos fueron los que descubrieron el escándalo y ordenaron una investigación, el cual la remitieron al Ministerio Público por considerar que habían faltas graves. Luego vimos el ex titular decir que no, que fue él que detectó eso y que él tampoco tiene cómplices en ese sentido. Hasta ahora, ¿cómo has visto el manejo que se le ha dado a este tema del SENASA? Mira, el manejo del SENASA ha sido igual que a todos los temas. O sea, va a pasar sin pena ni gloria, con impunidad. Con impunidad. Aquí no hay un solo caso de corrupción que haya caído todo el peso de la ley, que se haya producido una investigación de arriba a abajo, porque he escuchado que el caso de SENASA va mucho más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar. Inclusive se menciona hasta una localidad de Santiago donde desde ahí se hacían las operaciones. Entonces, el gobierno dominicano y fundamentalmente el presidente Luis Abinader, su rol, su papel es como gobernante esclarecer este tipo de casos. Y el propio PRM debería de hacer énfasis en que se pueda transparentar lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, velar porque el SENASA continúe haciendo la labor al servicio de los más desposeídos de este país. Porque el sistema de salud pública en República Dominicana se ha desmontado. Aquí el sistema de salud ha colapsado, tanto público como privado. El ir a una clínica cualquiera de la ciudad capital es lo mismo que ir a un hospital. Y las atenciones, tú te paras 4 y 5 horas en una emergencia y no hay camas. Entonces aquí todo colapsó. Y los hospitales del sistema, que son hospitales de alta calidad, con buenos equipos, están todos privatizados. Porque si tú no vas y con seguro, no te atienden. Eso es así. Y al final tienes que pagar.
Bueno, No, es sí. así, la salud no es pública, ¿no? No, Aquí la salud hay que pagarla, lamentablemente, y no debería de ser así. así es. Gracias Muchas a Graciano Jiménez. Se nos quedó, Graciano, algunos temas, porque tú tuviste un proyecto municipal desde el PRD en aquel entonces, renunciaste a ese partido y ya asumiste lo que es el movimiento Salva Dominicana. Más adelante vamos a hablar de esto, Gracias. más adelante en otra ocasión. Gracias a Graciano Gracias. Jiménez por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su sintonía. Mañana, de 5 a 6 de la tarde, otro Tribunal de la Tarde.